podemos decir que no hay una única causa, es multifactorial, pero podemos hablar centralmente de un aspecto cultural. Tiene que ver con cómo nos educaron, tiene que ver con una cultura machista, ¿verdad? Inmersa en un sistema patriarcal, en donde hemos creído que las mujeres están asignadas a roles de género específicas. Y entonces estas creencias han llevado a algunas personas todavía a reaccionar con violencia ante el hecho de que mujeres ejerzan cargos públicos, que ejercen sus derechos políticos, porque hay una idea detrás de que las mujeres no deberían de estar en el espacio público, sino en el ámbito privado. Entonces, es básicamente estas ideas, prácticas arraigadas en los estereotipos de género, una de las principales causas. Es una muy buena pregunta, porque la violencia, hay que decirlo claramente, la podemos sufrir cualquier persona, seamos hombres, seamos mujeres, pero ¿qué distingue la violencia política en razón de género? Justamente que se comete en contra de una mujer por ser mujer o le afecta desproporcionadamente. Es algo que es bien importante aclarar porque si bien también los hombres evidentemente pueden sufrir de violencia política, lo que se ha identificado es que esta violencia que sufren los hombres se da por razones, por causas distintas. En cambio, esta forma de violencia política que padecen las mujeres concretamente se da en algunos casos, tampoco en todos, por razones de género, ¿no? Pero esto no le pasa, ¿no? Así a los hombres. Entonces, es una cuestión que debemos de atacar justo con un enfoque de género, con una perspectiva de género, porque se da de manera diferenciada en el caso de las mujeres. Hay varios caminos que pueden seguir las víctimas que sufren este tipo de violencia. El camino que siempre sugerimos por la eficacia de los métodos de atención que se ha desarrollado en la materia electoral es acudir ante el Instituto Electoral local o ante el INE. Se puede promover una queja, una denuncia para iniciar un procedimiento especial sancionador, o también se puede presentar un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Estos dos mecanismos que pueden presentar ante las autoridades electorales buscan, por un lado, sancionar a la persona agresora y por otro lado también restituir a las mujeres en sus derechos político-electorales y buscar la reparación integral del daño. Pero también es importante saber que pueden acudir también a la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Electorales, tanto a nivel federal como local, dependiendo del tipo de elección, ¿verdad? En el contexto en el que se esté dando esta violencia, porque también se puede emprender un camino penal. Es muy importante, de cualquier manera, que podamos recurrir, por ejemplo, a la guía que tienen en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para las mujeres que sufren este tipo de violencia. En esta guía hay una orientación muy puntual de a dónde pueden acudir, a qué teléfonos pueden marcar para ser asesoradas y acompañadas en caso de que estén viviendo una situación así. Se ha avanzado muchísimo en la búsqueda de inhibir este tipo de conductas. Si vemos en retrospectiva, hace 10 años no teníamos nada, no había una definición, no había una tipificación. Entonces, hemos avanzado mucho. Hoy consideramos una infracción electoral
la violencia política en razón de género, se puede multar, amonestar, incluso hemos llegado a la nulidad de elección por violencia política de género, pero me parece que sí debemos ser autocríticos desde las instituciones electorales porque falta mucho todavía para poder lograr un efecto inhibidor efectivo. Me parece que todavía hay muchas resistencias y que no hemos logrado hacer que las personas agresoras realmente pues comprendan, ¿no? Cuál ha sido comprendan que lo que están haciendo realmente pues está mal, digámoslo así. Entonces, me parece que necesitamos pensar otras formas para que, por un lado, podamos sí inhibir este tipo de conductas, irnos a buscar la prevención desde cuestiones culturales, pero también mejores formas para reparar integralmente el daño a las víctimas. Son muchas las medidas que se pueden implementar. Tradicionalmente, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía ha buscado la restitución de los derechos políticos violados. Entonces, dependiendo del caso, por ejemplo, se puede pedir una medida de reparación o restitución de los derechos políticos violados. Han habido casos en donde a las mujeres, por ejemplo, las han obligado a renunciar a sus cargos por medio de coacción o de violencia, y entonces ahí para restituir sus derechos se ha ordenado, ¿no?, que se regrese a la mujer al cargo. Entonces, por eso depende mucho, ¿no?, del caso de cada una de las mujeres, pero entre las medidas de reparación que se han estado implementando en los últimos años encontramos, por ejemplo, el de la disculpa pública, que implica que la persona agresora ofrezca una disculpa a la persona, a la víctima, a la persona que ha violentado, entre otras muchas medidas, ¿no? Que puede haber una indemnización, puede haber, en fin, ¿no? Que se regrese al estado de cosas, ¿no? Al acto jurídico previo al que se encontraba la mujer antes de ser violentada, en fin. Sin embargo, me parece que las autoridades electorales tendrían que reflexionar sobre la conveniencia, por ejemplo, de la disculpa pública. Obviamente es muy importante buscar siempre la reparación integral. También se han ordenado, por ejemplo, a las personas que tomen cursos de sensibilización sobre estos temas, pero la verdad es que en lo particular una servidora ha sido crítica de este tipo de medidas desde hace tiempo, porque lo que hemos estado observando es que las personas agresoras, por un lado, no siempre hacen estas disculpas públicas con convicción y pueden llegar a ser espacios de revictimización. Vimos el caso que le hemos llamado en la opinión pública, ¿verdad?, de dato protegido, y pues vimos que desafortunadamente, ¿no?, fue objeto de muchas críticas. La propia persona que estaba, ¿no?, siendo, bueno, en el que se consideró justo que había sido violentada. Entonces, bueno, creo que amerita mucho reflexionar sobre la pertinencia de este tipo de disculpas, de este tipo de mecanismos como medidas de reparación, porque, por un lado, ¿no?, como mencionaba, las personas no lo hacen necesariamente por convicción y son espacios que pueden llevar a la revictimización y no necesariamente se repara integralmente el daño, ¿no? Entonces, en mi opinión, la disculpa pública debe ser emitida por parte de autoridades a los ciudadanos o ciudadanas cuando se violenta los derechos humanos de las personas, de los ciudadanos. Puede ser muy contraproducente que un ciudadano tenga que pedir una disculpa pública o una ciudadana, ¿no?, a una autoridad. Entonces, tenemos que pensar muy bien cómo estamos dando tratamiento a este tipo de casos,
porque de lo contrario lo que podemos ver es que el tema de la violencia política en contra de las mujeres se trivializa y pues algo que es muy legítimo, un mecanismo que debería de ser utilizado para sanar estas formas de violencia en nuestra sociedad, pues está siendo usada para trivializar, ¿no? Casos en donde no necesariamente vemos una situación de violencia política de género. Uno de los hallazgos más importantes que hemos identificado a partir del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género es que la mayoría de los casos, la mayoría de las personas sancionadas son personas que trabajan en los municipios, presidentes municipales que violentan a las regidoras, que violentan a las síndicas, o también se da el caso de regidores, ¿verdad? Hombres, también puede haber casos de mujeres, ¿verdad? Que también violentan a las mujeres, pero lo que hemos identificado es que la mayoría de los casos justo se dan en el ámbito municipal. Es por eso que nos pareció muy oportuno esta colaboración de la Escuela Judicial Electoral con el IES para hacer una socialización y llevar estos temas tan relevantes sobre la igualdad entre hombres y mujeres y la importancia de que a nivel municipal puedan ejercer el cargo las mujeres libres de violencia. Bueno, fue una elección, como sabemos, histórica. No solamente por primera vez la ciudadanía mexicana votamos por juezas, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que también, ¿no? Votamos por mujeres también que participaron en estos procesos. Tuvimos también la oportunidad de estar en el estado de Zacatecas, hablando con mujeres que estaban aspirando a estos cargos. Y bueno, lo relevante es que pues las mujeres que tradicionalmente, ¿no? se ejercían estos cargos públicos como juezas o ministras, tuvieron en esta ocasión que salir a hacer campaña, que salir a hablar con la gente. Me parece que es algo muy relevante porque históricamente tenemos una concepción muy negativa de la política, pero tenemos que justamente cambiarnos esta idea porque hacer campaña, llamar al voto, no tendría por qué ser algo negativo, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante el hecho de que mujeres, abogadas, puedan salir a las calles y dar a conocer su currículum, sus proyectos como juezas magistradas, y pues vemos que hay, lo importante también de estas elecciones es que hubieron más mujeres integrarán, gracias a esta elección, más mujeres integrarán el Poder Judicial, tanto local como federal. Quisiera decir que la violencia no es algo normal, no normalicemos el hecho de violentar a las mujeres en el ámbito político. Todas las personas tenemos derecho a participar en los asuntos públicos, a formar parte de ellos. Entonces, necesitamos poco a poco, todas y todos, ir cambiando el chip de esta cultura patriarcal y misógina y pues buscar una cultura de la paz en todos los espacios políticos para fortalecer nuestra democracia. Muchísimas gracias por el espacio, fue un placer.